Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Indigo Creations. Gracias por visitar una vez más este canal, lo cual ustedes saben que es justo y necesario porque este es el único canal de YouTube aprobado por Jehová Dios. Y continuando con las blasfemias, hoy les traigo la segunda parte de esta increíble historia bíblica llamada Jonás y el gran pez. A Jonás se lo traga un pez, una ballena, un monstruo marino o un ovni. En todas las versiones bíblicas que encontré, en este relato plasmado en el Antiguo Testamento, se menciona que lo que se tragó a Jonás fue un gran pez. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es aquí donde comienza la guerra dialéctica zoológica con respecto a qué animal se tragó a Jonás. Si la Biblia dice que se lo tragó un pez, entonces así fue. Bueno, Borrego, si tú dices que fue un pez, entonces permíteme cuestionar dos cosas al respecto. Número 1, ningún pez tiene el tamaño ni la capacidad de tragarse a un ser humano. Y número 2, efectivamente, varias versiones bíblicas de las más conocidas dicen que el animal que se tragó a Jonás fue un gran pez. Por ejemplo, en la versión Reina Valera de 1960, en Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Lo mismo dice en la versión Reina Valera contemporánea, Reina Valera 1995, Reina Valera actualizada 2015, la Biblia de las Américas, que si la hispanoamericana, que la internacional, etcétera, etcétera. Puedo decir que casi todas las versiones en español que encontré mencionan en el libro de Jonás a un gran pez. Te lo dije, fue un pez. Sí, Borrego, pero cuando nos vamos al Nuevo Testamento, principalmente en la referencia que hace Jesús en el Evangelio de Mateo sobre Jonás y sus vacaciones dentro de este animalito, ahí la cosa cambia. Y como la Biblia tiene muchas versiones, solo les mostraré algunas, pero con esas podremos ver las diferencias. Por ejemplo, en Reina Valera 1960, Reina Valera 1977, Reina Valera actualizada 2015 y otras, en Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, pero en las versiones la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de los Hispanos, dice en Mateo 12:40: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, etcétera, etcétera. Ahora, en las versiones Sagradas Escrituras 1569, Reina Valera 1909, Biblia Jubileo 2000 y Reina Valera Gómez 2010, dicen Mateo 12:40: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, etcétera, etcétera. Como podemos ver, el tipo de animal que se tragó a Jonás depende de la versión bíblica que estemos leyendo. ¿Cómo la ves, Borrego? Estoy confundido. Sí, supongo que estás confundido. ¿Habrá algún cristiano, evangélico, testículo de Jehová, mormón, adventista, pentecostal o de cualquier religión, versión remix derivada de la iglesia católico cristiana romana, que pueda explicar ese cambio de animal de una versión bíblica a otra? Y por si acaso algún despistado por ahí que no se ha dado cuenta, hay que recordar que las ballenas no son peces. No, las ballenas son mamíferos. Exacto, Borrego. Ahora, ¿qué tipo de animal era el monstruo marino que en algunas versiones se menciona? Nunca lo sabremos. Ese es uno de los problemas de que haya tantas versiones de la Biblia. Una cosa son los problemas de traducción, pero una vez que se traducen, ¿cuál es el afán de cambiar las palabras escritas ahí una y otra vez? ¿Cuál es el motivo? Tal vez aquellos que hacen estos cambios al leer su Biblia no les gusta porque contiene palabras, frases y contextos que no entienden, y en lugar de informarse del significado de tales escritos y dejarlos así, dicen: no, la Biblia necesita ser más entendible.
Hay gente muy ignorante que necesita de palabras más cotidianas y modernas para entender la palabra de Dios. Así es, la Biblia no se debe cambiar. Para eso está el Padrecito que nos puede explicar. Bueno, se supone que para eso están. Estudiaron para eso y se supone que tienen la capacidad de explicar a los feligreses el significado de tales escritos. Aunque bueno, sería muy inocente de mi parte decir que la iglesia siempre ha explicado la Biblia como le conviene, porque eso es obvio, ya que la Iglesia Católica desde un principio fue la encargada de administrar esta farsa. Y lo supuestamente sagrado de ese libro siempre les ha importado un rábano, o no se atreverían a profanar, como dije una y otra vez, la supuesta palabra de Dios. Eso sí que es ser blasfemo. ¿O acaso estas personas que le hacen cambios a la Biblia se creen emperadores romanos como aquellos que llevaron a cabo esos concilios donde modificaban la Biblia a como les daba su regalada gana? Ya le ponían una cosa, ya le quitaban otra, cosa que, como podemos ver, aún lo siguen haciendo. Pero volviendo al tema, no es de sorprender que de vez en cuando nos encontremos con las explicaciones más extrañas por parte de los creyentes, al punto que algunos afirman muy seriamente que fue un monstruo marino prehistórico quien se saboreó al desafortunado Jonás. O incluso hay versiones que cuentan que en realidad fueron visitantes de otros mundos con embarcaciones marinas parecidas a submarinos o naves espaciales los que secuestraron al profeta. Y ante la ignorancia de los pescadores de aquella época y que fueron testigos de estos hechos, estos artefactos les parecerían peces muy grandes o ballenas. No lo sé, borrego, todo esto está muy extraño. Zoología cetácea. Bueno, pero entonces, ¿qué animal fue en realidad el que se tragó al profeta? Quedamos en que ningún pez tiene el tamaño ni la capacidad de tragarse a un ser humano. Entonces, analicemos la segunda opción. Digamos que fue una ballena, lo cual nos lleva a otra discusión. ¿De qué especie de ballena se trató? Aquí los creyentes que se empeñan en defender la veracidad de la historia deciden volverse zoólogos y generalmente se inclinan por dos especies, o el tiburón ballena o un cachalote. Luis, el tiburón ballena no es una ballena. Sí, ya lo sé, se le llama así por su tamaño, pero lo incluyo aquí porque hay ciertas similitudes. Esta afirmación la suelen hacer porque estas dos especies de animales marinos tienen una garganta lo suficientemente amplia como para engullir a una persona entera, cosa que el resto de las ballenas y escualos no poseen. Pero resulta que estas dos especies no suelen comerse presas del tamaño de un ser humano. En ambos casos, lo más grande que ha llegado a reportarse que se han comido estos animales son pulpos o calamares de tamaño promedio. Estas especies no comen animales más grandes que eso. Esas clásicas imágenes de un cachalote luchando contra calamares gigantes solo son producto de leyendas y fantasías. Entonces, si tampoco pudo ser una ballena o un tiburón ballena, ¿qué otra opción tenemos? Bueno, la otra versión es que se trató de un monstruo prehistórico. ¿Un monstruo prehistórico? Sí, aunque no lo creas, hay quien menciona eso. Pero díganme, ¿qué tipo de animal prehistórico existía en los tiempos de Jonás? Se supone que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Entonces, no sé, se me ocurre pensar que entre el tiempo en que se supone que existieron los dinosaurios y el tiempo en que se supone que Jonás vivió, hay mucho tiempo de diferencia, no lo sé, tal vez millones de años pudiera ser. Bueno, tal vez Dios usó sus poderes mágicos e hizo que algún dinosaurio marino viajara en el tiempo, o simplemente Dios apareció un monstruo gigante con las características necesarias para tragarse a Jonás y todo lo que pasó después. Así es, Dios lo puede todo. Sí, Él puede hacer lo que le dé la gana. ¿Y qué más da si a Dios le gusta resolver las cosas de formas totalmente imprácticas y ridículamente espectaculares? Porque
No sé, no tengo la menor idea. Tal vez los creyentes tienen razón y yo no puedo entender la Biblia porque no he sido iluminado por Dios, maldita sea. ¿Quién como tú, creyente, que tienes la dicha de haber sido tocado por el Espíritu Santo? En fin, así era la fantástica imaginación de aquellos escritores. Tan fantástica como la capacidad que tienen los creyentes de hoy de aceptar estas fábulas como verdades absolutas. El increíble e indigerible Jonás. La cosa es que el animal misterioso se traga a Jonás. Y como nunca sabremos qué animal fue, seguiré diciendo para efectos prácticos que fue el famoso gran pez. Entonces, vamos al siguiente punto que es bastante interesante en esta historia. ¿Puede sobrevivir una persona 3 días dentro de un pez o ballena o lo que sea? Creo que la respuesta es más que obvia. No. Pues Jonás sí pudo sobrevivir 3 días dentro del pez. No, borrego. Y cualquiera puede darse cuenta que un ser humano no puede acampar dentro de un pez y salir a los 3 días como si nada. ¿Por qué? Ay, borrego, ¿por qué crees? El oxígeno. Ya con eso podemos considerar la historia por falsa. Obviamente, la ausencia de aire para respirar es incompatible con la vida. ¿Y si Jonás traía un tanque de oxígeno que le podía durar 3 días? No, borrego, creo que no. Si una persona no puede ser tragado por un pez, mucho menos cabe con un tanque de oxígeno que además en esa época no existía. Entonces, pretender que una persona puede estar en el estómago de un pez y poder respirar es una gran tontería. Pero veamos cuáles son las excusas de los aleluyos. Cuando investigué este tema, busqué las razones que el aleluyo expone para justificar esta situación. Y me encontré con algunas verdaderamente descabelladas. Algunos dicen que a veces hay aire suficiente en el estómago de una ballena para respirar en forma de burbujas, hasta que el agujero dorsal de las ballenas le proporcionó suficiente aire a Jonás para poder respirar. Me pregunto, ya ven que yo me hago muchas preguntas, ¿cómo es que llegan a esa conclusión? ¿Acaso investigaron la biología de las ballenas como para poder afirmar eso? Por supuesto que no. Estas explicaciones, como al igual que cada excusa que usan para justificar todas las sandeces que aparecen en la Biblia, no pasan de ser simples suposiciones emanadas de su borreguísima imaginación. El estómago de estos animales suele estar lleno de agua. ¿Acaso no se han dado cuenta cómo comen estos animales? Un ser humano moriría ahogado rápidamente. Otro punto es que obviamente el estómago del animal segrega ácidos y enzimas para digerir el alimento. ¿Qué le pasaría a Jonás en esta situación? Pues casi nada, se empezaría a deshacer debido a estos jugos estomacales. ¿Les parece que estoy siendo muy exagerado? Bueno, también hay que tomar en cuenta la compresión digestiva. Pretender que Jonás estuvo 3 días en el estómago del pececito sin pasar al tracto digestivo posterior es ridículo. El infortunado Jonás se habría convertido en papilla, listo para ser absorbido por las vellosidades intestinales. En fin, me parece innecesario explicar todo esto, pero las excusas y explicaciones desquiciadas ofrecidas por algunos aleluyos no paran. Incluso encontré foros de discusión religiosa donde se toca este tema, y los defensores de la supuesta veracidad de esta historia alegan que, efectivamente, la tormenta cesó y Jonás fue tragado por un enorme pez. Los aleluyos dicen que es extraordinariamente raro que esto suceda, pero que sin embargo es posible. Según ellos, hay ballenas llamadas finback que alcanzan 88 pies de largo, y dicen que en el estómago tienen de 4 a 6 compartimentos, en cada uno de los cuales cabrían varias personas. Que ese tipo de ballenas tienen respiración aérea y en su cabeza tienen una cámara de reserva de mucho aire, unos 686 pies cúbicos, y que se han encontrado en los estómagos de estas ballenas restos de animales y hasta personas vivas.
Muy interesante, pero resulta que aquí hay un detalle muy importante que hace que esto no sea posible. Esas ballenas no existen. ¿No existen? No, no existen, borrego. Y si acaso estoy equivocado, ustedes mismos pueden investigar y me pasan la información donde aparezcan estas ballenas que pueden contener a varias personas vivas en su interior. Bueno, además de estos simpáticos argumentos surgidos de la borreguísima imaginación de algunos creyentes y que son suficientes para que el resto del rebaño los use para defender tales fantasías, resulta que también existe una historia supuestamente real, que también es usada para confirmar la veracidad de la historia de Jonás, que cuenta sobre un marinero que, al igual que el profeta, fue tragado por un animal marino y sobrevivió. Pero, mis estimados amigos, eso se los cuento en el siguiente capítulo de esta increíble historia. Por lo pronto, dale like a este video, compártelo, visita y hazte seguidor de mi página de Facebook, Indigo Creations, también dale like y nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces, bye. Bye.